Buenos días, damos gracias al Señor que nos regala otro día más. Qué bonito y qué bueno es el Señor que nos regala cada día y nos permite reunirnos y compartir a esta hora de la mañana. Alegres estamos por la bendición que Dios nos da, la provisión y por este tiempo que nos permites compartir. Gracias te damos, Señor. Un saludo para ustedes, hermanos, amigos, invitados, personas de que nos están siguiendo. Un abrazo para ustedes, algunos no les conozco, Dios sí, oramos por ustedes y damos gracias al Señor por sus vidas. Qué bueno que este tema que estamos compartiendo en esta parte final del poder de la oración tan importante y tan tergiversado hoy en día, lo puedas compartir con muchas personas que tú sabes que han sido engañadas en esta verdad y necesitan entender esta verdad. Comparte, multiplica este tema tan interesante y tan importante que debemos conocer todos para no seguir cometiendo errores y corregir los errores. Ahorita vamos a continuar en ese estudio. Vamos a orar y darle gracias a Dios y vamos a leer unos versículos de la Escritura. En el Salmo 56, te invito a que lo abras. Salmo 56 y vamos a leer 2 versículos y tú terminarás de leer el resto de ese Salmo. Ahora que terminemos nuestro devocional. Mientras desayunas puedes seguir deleitándote en la lectura de ese Salmo. Salmo 56, versículos 3 y 4. Acompáñame en la lectura de la palabra. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué bonito ese versículo de nuevo. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Señor, eres grande y soberano. Tu trono, Señor, está más allá del infinito del universo y desde allí controlas y gobiernas todo el universo. Eres soberano y grande, mi Dios. ¿Quién como tú? Eres poderoso. Nadie más como tú. Tú eres el único, Señor. A ti rendimos nuestra adoración y alabanza. A ti, Señor, reconocemos nuestra vida, Señor, delante de ti. Reconocemos que tú eres quien nos da la vida, la salud, y tú eres quien la quita, Señor. Reconocemos que tú eres el único delante de todos los dioses. Tú eres el único, Señor. No hay otro como tú. Eres el único verdadero. Eres el único Dios vivo, real, que existe y que trasciende más allá de nuestro entendimiento. Nadie como tú, Señor. A ti, Señor, nos rendimos hoy y presentamos nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra admiración y nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, los pecados cometidos cada uno de nosotros en nuestras distintas áreas de nuestra vida, en palabra, en pensamiento o en obra, Señor. Tú conoces en qué te hemos ofendido, en qué te hemos fallado. Te pedimos humildemente, conforme a tu voluntad y soberanía, nos laves con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues su sangre tiene poder para perdonar y limpiar nuestros pecados, para que quedemos como blanca lana, Señor. Te lo pedimos humildemente. En el día que temo, yo en ti confío. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, de miedo, de temor, de enfermedad, tiempos de muerte. Se ha extendido la enfermedad por el mundo, se ha extendido la muerte por el mundo, se ha extendido la angustia y la incertidumbre, el miedo, la zozobra, el pánico, pero en ti confiamos. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá hacer el hombre? ¿Qué nos podrán hacer las enfermedades? ¿Qué nos podrán hacer los virus, las bacterias, los microbios? ¿Qué nos podrá hacer el impío? Podrán destruir nuestro cuerpo, pero no podrán destruir nuestra alma. Temamos a aquel que puede destruir el alma. Tememos a nuestro Dios. A Él es quien tememos, no a las circunstancias. No dependemos de las circunstancias, dependemos de nuestro Dios. En el día en que temo, yo en ti confío.
Señor, que confiemos en ti en estos tiempos difíciles, que nuestra fe se arraigue y se afiance más en tu palabra, en tu verdad, que tu Espíritu nos dé esa confianza de entender tu verdad para confiar en tu verdad que es poderosa y eficaz. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Confiamos en ti, Señor. ¿Por qué hemos de temer a las circunstancias si tú estás con nosotros? Podrán cerrar nuestros ojos todas estas adversidades del mundo, pero no podrán destruir nuestra alma, porque Él es el dueño de nuestra alma. Él es el dueño de la vida eterna. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacernos las circunstancias que estamos viviendo? Nada. No podrán hacernos nada. Tú estás con nosotros. Y si hemos de morir en medio de esta crisis, Señor, es porque esa fue tu voluntad, pero seremos resucitados para vida eterna. Entonces, confiamos en ti y te damos gracias por esta verdad que nos aclara, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por tu Espíritu y gracias porque nos permite, Señor, a esta hora compartir y orar y entender esta verdad. Para tu gloria, Señor, y bendición de nuestras vidas. Te doy gracias y encomiendo en tus manos este tiempo para que nos des entendimiento de tu verdad y corrijamos lo que una vez entendimos mal, aprendimos mal. Danos claridad de tu verdad, Señor, conforme a tu palabra y no conforme a lo que pensemos, no, conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad. En tus manos encomiendo este tiempo en Cristo Jesús y a cada uno de mis hermanos y oyentes. Amén. Y amén. Vamos a continuar entonces estudiando este tema que comenzamos ayer y dejamos la introducción. El poder de la oración. ¿Qué significa esas palabras? ¿Qué significa cuando decimos que nuestra oración tiene poder, pero que debemos orar con fe? Significa eso, como dijimos ayer, y hoy recuerdo esa pregunta que nos atañe. Significa de que todo entonces lo que vamos a pedir en oración y vamos a orar será hecho tal cual. Y si no es así, entonces no oramos con poder y también por lo tanto nos faltó fe en nuestra oración. ¿Significa eso? Vamos a ver qué nos enseña la Escritura al respecto. Habíamos dicho en la parte final de nuestro devocional de ayer que la Escritura no presenta un catálogo similar de los héroes de la oración, pero resultaría fácil compilar una lista de este tipo. Usando el mismo formato del escritor de Hebreos, vamos a examinar una lista parcial de los logros de la oración de muchos siervos del Señor y que están compilados aquí en la Escritura. Mencionemos algunos. Por ejemplo, por la oración, el corazón de Esaú fue cambiado respecto a Jacob. Esa historia de Jacob y Esaú. De tal modo que se reunieron de manera amistosa, más bien que hostil. Esa historia la encuentras en Génesis 32. Gran parte de la vida de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, fue una vida como de enemigos. Fueron enemigos y siendo hermanos de sangre. Pero en un momento de su vida, de la vida de ellos dos, sus corazones fueron transformados por el Señor y llegaron a tener una buena amistad en los días finales de sus vidas y se reconciliaron. Esa historia tú la lees en Génesis capítulo 32 básicamente. Por la oración de Moisés, Dios envió plagas sobre Egipto y luego las quitó. Todos conocemos esa parte de esa historia bíblica. También la encuentras en el Éxodo entre los capítulos 7 y 11. Allí encuentras esa historia de esto que estamos mencionando aquí. Por las oraciones de Moisés. Ahora bien,
Por la oración de Josué hizo que el sol se detuviera. Eso lo lees en el capítulo 10 del libro de Josué. Gran hazaña que vemos allí. En una guerra Josué oró y el sol se detuvo y ese día fue más largo de lo habitual. Qué oración tan poderosa la de Josué, que logró ese milagro sobrenatural. Alargar el día, detener el sol. Impresionante. Por la oración, cuando Sansón estaba a punto de morir de sed, Dios sacó agua de un pozo para su sustento. Otra historia bonita, la de Sansón, uno de los jueces del pueblo de Israel. Eso lo encuentras precisamente en el libro de Jueces, capítulo 15. Ahí encuentras este hecho, esta hazaña. Por la oración, la fortaleza de Sansón fue restaurada. Derribó el templo de Dagón sobre los filisteos, de manera que los que mató al morir fueron más que todos los que había matado en toda su vida. Jueces capítulo 16. Conocemos la historia de Sansón. Por la oración, Elías contuvo la lluvia durante 3 años, 3 años y medio. Y luego por la oración hizo llover nuevamente. ¡Qué maravilla! El profeta Elías oró y la lluvia no cayó durante 3 años y medio. Luego oró y llovió de nuevo sobre la tierra. Eso lo encuentras en el libro Primera de Reyes, entre los capítulos 17 y 18. Allí encuentras esta historia. Primera de Reyes, capítulos 17 al 18. Por la oración de Ezequías, Dios envió un ángel y en una noche mató a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Esta historia la encuentras también en Segunda de Reyes, capítulo 19. Por la oración del rey Ezequías, un ángel del Señor descendió y mató a 185,000 hombres, un solo ángel. Bonita esa historia, léela, es fascinante. Segunda de Reyes, capítulo 19. Por la oración de Asa, Dios confundió el ejército de Sera. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Estos son unos cuantos hechos que sucedieron en respuesta a las oraciones de estos siervos. Y podríamos dar muchos más ejemplos. Las oraciones de Salomón, las oraciones de David, ¿verdad? Las oraciones que hicieron muchos de los profetas, las oraciones de nuestro Señor Jesucristo contempladas en el Nuevo Testamento, nos enseñan el poder de la oración. Nos enseñan lo que puede hacer nuestra oración. Nos faltaría más tiempo para seguir con este listado. Aquí hay algunos ejemplos. Dice el doctor Sproul, el tiempo me faltaría para contar también asimismo de Abraham, quien oró por un hijo y lo recibió a la edad de 100 años. 100 años tenía Abraham cuando recibió a su hijo. Y Moisés, quien recibió ayuda en el Mar Rojo. Y los israelitas que fueron liberados de Egipto después de mucha oración. Recuerda que el Señor le dice a Moisés en el monte, cuando lo llama, he oído, he escuchado la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus oraciones, parafraseado. Los israelitas estaban siendo afligidos, eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Y clamaban a Dios. Y Dios, pasaron muchos años ellos orando y muchos años. Tal vez alguien pensó, Dios ya se olvidó de nosotros o no escucha nuestra oración. Y la Biblia nos enseña que aquel día que Dios llamó a Moisés y habló con él, le dijo, he escuchado
las oraciones de mi pueblo. He visto su aflicción. O sea que todas esas oraciones que hicieron los israelitas por todos esos años, durante el tiempo que estuvieron esclavos en Egipto, Dios los estaba viendo y los estaba escuchando. Dios escucha a sus hijos. Él no es ajeno ni indiferente a tus necesidades, a nuestras necesidades, a los hijos, a sus hijos. Dios está constantemente mirándolos, observándolos, escuchándolos, cuidándolos. Así no lo veamos o no lo queramos ver, pero es así. David también hizo grandes oraciones. Quien escapó de la traición de Saúl, por ejemplo, por la oración. Y Salomón, quien recibió gran sabiduría en consecuencia de su oración. Salomón no nació sabio. Oró clamando al Señor sabiduría y Dios le concedió su petición y le dio sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Daniel, quien pudo interpretar sueños después de orar, y unos sueños bien extraños, que ni los sabios de Babilonia pudieron interpretar, ni los sabios más sabios de Babilonia pudieron interpretar los sueños, que Daniel recibió la sabiduría de Dios y los pudo interpretar. Hubo personas libradas del peligro, sanadas de enfermedades, igual José. José recibió esa sabiduría del Señor para interpretar los sueños del faraón. Vieron a sus seres queridos sanados y presenciaron innumerables milagros como consecuencia de la ferviente oración. Todas estas cosas, este listado que hemos mencionado hasta aquí, nos enseñan cuán eficaz y poderosa es la oración de los justos. Es bíblico y eso es cierto. Es cierto que la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero lo que vamos a entender es de qué manera y hasta dónde llega y cómo sucede esto. Si algo hacía Santiago era mesurar la realidad cuando escribió que la oración del justo es poderosa y eficaz. El versículo lema de este capítulo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Señálalo allí en tu Biblia. El poder de la oración no es automático primero que todo. Vamos en orden. Esto no es como un flash instantáneo de una cámara. El poder de la oración no es automático ni mágico. Las promesas de la Biblia concernientes a la oración van unidas a ciertas condiciones. Y esto es lo que se nos olvida. Y esto es lo que no enseñan en muchos lugares. Que las promesas que están en la Biblia concernientes a nuestras oraciones están unidas, no se han separado de ciertas condiciones las cuales debemos tener presente, recordar, conocer, por lo tanto practicarlas, esas condiciones, porque para que algo suceda hay una condición. ¿Y qué es una condición? Un requisito previo. A veces Jesús utiliza una especie de taquigrafía. Me gusta esta palabra, una materia que daban antiguamente en los cursos de secretariado. Era una forma de escribir rápido, ¿no? La taquigrafía. Y comunica breves aforismos acerca de la oración para alentar a su pueblo a practicarla. Recordemos declaraciones tales como: pidan y se les dará. Mateo 7:7. Si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Mateo 18:19. Y si ustedes creen todo lo que piden en oración, lo recibirán. Mateo 21:22.
condiciones que están en la Escritura, palabras del Señor Jesucristo, las cuales vamos a discernir para entender qué fue lo que nuestro Señor realmente nos quiso enseñar con estas frases. Y sobre todo porque sabemos, lo hemos visto, lo hemos vivido tal vez, que muchas de nuestras oraciones aún no hemos recibido lo que hemos pedido. Algunas sí, otras no, y tal vez muchas de esas peticiones no las vamos a recibir. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto y qué significa esto? Vamos para empezar a desarrollar estos versículos de los evangelios de Mateo, Marcos, del Señor Jesucristo. Es un poco largo y por cuestiones de tiempo vamos a dejar allí. Hoy estuvimos repasando esta lista, estuvimos dando estas citas de estas grandes hazañas que lograron estos grandes siervos del Señor por medio de sus oraciones, que nos animan, por lo tanto, a recordar esto y a entender que es cierto que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Y debemos tener presente porque esta es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica y debemos, por lo tanto, recordarlo siempre que vamos a orar, para que nuestra oración vaya acompañada de fe, pero vamos a estudiar y a continuar estudiando esas condiciones previas, esos requisitos previos que debemos tener presente para que nuestra naturaleza humana no nos vamos a sentir defraudados algún momento, porque vemos que nuestra petición Dios no la quiso conceder. Entonces no nos pongamos a pensar fue que no tuvimos fe o mi oración no tuvo poder. Es bueno entenderlo y es bueno recordarlo para tener una buena aplicación de esta verdad bíblica. Les invito entonces para que continuemos mañana en estos minutos, en estos devocionales sobre el tema de la oración. Vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado y que lo que hemos estudiado hasta aquí. Les invito para que esas citas que le di de esta hazaña las leas, las medites, porque van a servir de abreboca a este tema que vamos a continuar en esta parte final. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tema que nos estás enseñando acerca del poder de la oración y de orar con fe. Es necesario tenerlo claro, es necesario recordarlo, es necesario aprenderlo conforme a la Escritura para corregir errores, para orar, Señor, como la Escritura nos enseña y entender de qué manera tú, Señor, obras en nuestras vidas respecto cuando oramos a ti, Señor. Conocer las respuestas que tú tienes a nuestras oraciones, cuando dices sí y cuando dices no, o cuando aún no hemos visto todavía la respuesta, porque muchas veces, Señor, tal vez tú decides aún no es el tiempo y en un tiempo futuro vemos el resultado de algo que habíamos orado anteriormente. Entender todas estas circunstancias a la luz de la palabra es necesario, es oportuno y es importante para nosotros como hijos de Dios, para que nuestras oraciones sean con propiedad, con base a la Escritura, oraciones que son guiadas por la verdad de la palabra de Dios, porque de esa manera es que debemos orar a ti, con base a la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, en la comprensión de este tema, y te pido que estas lecturas que hoy he compartido con mis hermanos, estas citas que les he dado, ellos la puedan leer y meditar, porque son el abreboca para este tema final. Danos comprensión, Señor, de cada uno de estos hechos que hemos descrito como ejemplos de oraciones de tus siervos. Encomiendo en tus manos este día la vida, la salud, la provisión para nuestras casas. Bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor. Danos sabiduría para nuestro trabajo. Agradecemos esa provisión que nos has dado, la vida y la salud, y también las dificultades las agradecemos, Señor. La abundancia y la escasez te damos gracias por ello, Padre. Encomiendo en tus manos los caminos por donde vamos a andar,
líbranos del mal y el peligro, guárdanos, Padre, conforme a tu soberanía, de las tentaciones del enemigo, Señor, y de nuestra carne. Guárdanos, danos esa perseverancia, Señor, para estar firmes en tu camino. Danos tu bendición para terminar este tiempo, y en tus manos encomendamos este resto de día. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. Vayamos en la paz de Cristo para darle la gloria a Dios en cada una de las cosas que vamos a hacer. Amén. Muy buenos días, Dios nos guarde y si Dios permite nos vemos mañana. Un abrazo para todos.